Seguimos con la charla de diagnóstico por imagen, ahora ya con examen ecográfico. En reptiles, como casi siempre, tratamos con animales más o menos pequeños, a excepciones de cocodrilos, de grandes varanos y grandes serpientes. Normalmente solemos usar sondas microconvexo lineales de alta frecuencia, que es la que nos dan una mejor resolución, una mejor imagen. Es práctico poner abundante gel o incluso sumergir en agua algunos reptiles para quitar el aire que hay entre escamas, porque si no nos va a generar muchísima interferencia. Es útil sobre todo para ver tejidos blandos, líquido libre, y se puede hacer en animales despiertos o ligeramente sedados, excepto pues, lo que os he ido comentando hasta ahora de animales que sean agresivos o que sea un riesgo tanto para el animal como para nosotros el que esté despierto. Entonces, en estos casos hay que anestesiarlos. Los accesos que tenemos de ventanas ecográficas en saurios, podemos entrar por celoma lateral o por celoma ventral. Por ejemplo, en especies que son casi de 2 dimensiones, como los camaleones, intentamos hacer un abordaje que sea lateral. Como en estos casos. Y luego ya podemos hacer un abordaje ventral, en este caso pues aquí podemos valorar los hemipenes, por ejemplo, y ya el resto del abdomen, del celoma, entramos por ventral. Esto es una imagen para mirar simplemente corazón. Y algunas imágenes para que tengáis una guía. En estas siguientes diapositivas veréis que hay bastantes imágenes. He cogido una muestra en camaleones para que tengáis un ejemplo y para que tengáis simplemente una guía de cómo se ven estas estructuras en saurios. Los cuerpos grasos son estructuras tubulares que ya las hemos visto macroscópicamente en necropsia, son bilaterales y realmente en ecografía tienen una ecogenicidad homogénea, ¿vale? Todo el parénquima de los cuerpos grasos es homogéneo y hay una pequeña línea hiperecogénica de separación entre un cuerpo graso y el otro. ¿Vale? Aquí tenéis marcado por dónde tenemos que poner en qué posición tenemos que poner el transductor para obtener esta imagen. Justo en medio de estos cuerpos grasos vemos el colon normalmente. En cuanto a hígado, como hemos ido hablando en anatomía, es un órgano bilobulado, ¿vale? Tenemos un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Es isoecoico respecto a los cuerpos grasos, tienen la misma ecogenicidad, lo que sí que tiene una ecotextura un poquitín más granular, más gruesa. Y justo por el lóbulo derecho vemos que transcurre esta estructura, que tiene un lumen o anecoico, y la pared hiperecoica, que es la vena cava caudal. También a veces podemos distinguir justo la vena porta en la parte más caudal del hígado, entre el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Y lo que tendríamos más caudal es la vesícula biliar, que la veremos ahora. Vesícula biliar. Estructura oval, anecoica y delimitada por una fina capa hiperecogénica, ¿vale? Está muy asociada al lóbulo derecho. Y realmente el aspecto tiene que ser anecoico completamente, porque a veces nos encontramos, como en el caso de la pogona, que vemos una estructura con bordes hiperecogénicos, con todo el contenido anecoico alrededor, y esto es compatible con un absceso a nivel de la vesícula biliar, ¿vale? Que esta es la imagen que os enseñaba en las charlas anteriores. Tracto gastrointestinal. Por una parte, lo que podemos valorar a nivel de estómago es la pared gástrica. Es una banda hiperecogénica mal definida, lo que es la estratificación del estómago es bastante complicado de poder valorar, igual que en algunas especies a nivel de intestino delgado, pero sí que vemos una pequeña, lo que son las estructuras, vemos que hay una estratificación de forma alterna entre paredes, entre lo que es estratificación hiperecogénica y hipoecogénica. Pero sí que, así como en perros y gatos se ve bastante claro, en reptiles cuesta un poco diferenciar las diferentes capas.
Y el colon es una estructura circular que la podemos ver de forma más clara en el corte que hacemos en los cuerpos grasos, y al final es una estructura circular con pared tipo ecogénica y contenido ecoico o hiperecoico en función del contenido que tengamos. Si son heces que son muy compactas, ¿vale? O incluso cuando tenemos algún fecaloma, pues también vemos que realmente el contenido es más hiperecogénico. La estratificación es la misma, lo único que ecográficamente a veces en algunas especies nos cuesta poder identificarlo, ¿vale? Pero sería la misma estratificación que en cualquier animal. Los testículos, ya hemos visto antes en necropsia dónde se localizaban, están justo craneales a los riñones y básicamente, como los observamos en ecografía, es como dos estructuras que son bilaterales, el testículo derecho un poquito más craneal y son hipoecoicas y completamente homogéneas, no tenemos que ver heterogenicidad en el tejido. Y están bastante bien definidas, ¿vale? Las podemos diferenciar con bastante facilidad. En el caso de los ovarios, aquí sí que la ecografía nos permite con más exactitud poder diferenciar entre un folículo en una fase inicial del desarrollo y a medida que se va desarrollando nos permite diferenciar entre folículo y huevo. En la primera fotografía tenemos unos ovarios activos formados por todos estos clústeres en forma de racimo de uva, como si fueran una estructura diana, con el centro hipoecoico y la periferia hiperecogénica, que en este caso son folículos. Cuando ya estos folículos pasan a desarrollarse, lo que vemos es esta pared que es hiperecogénica y un contenido hipo o anecoico, que ya son estructuras ovoides, que son los huevos, ya con una pared formada, cálcica y con este contenido hipo o anecoico. Los ovarios que están inactivos o en hembritas que son jóvenes, es muy difícil poder ver el tejido ovárico. Y en los casos en los que lo vemos pequeñas estructuras circulares con contenido que pueden medir 1 o 2 milímetros con contenido anecogénico. Los riñones, en el caso de los camaleones, hay que angular un poco el transductor, unos 45 grados, hacia lo que sería la columna, ¿vale? Entrando en este corte, para poder ver los dos riñones con la aorta en medio. ¿Vale? Entonces lo vamos a ver como dos estructuras fusiformes, ¿vale? Izquierdo y derecho, hiperecoicas, simétricas y de ecotextura fina. Y en medio, esta estructura con paredes hiperecogénicas y con contenido anecoico, que es la aorta. La vejiga urinaria, en el caso de los reptiles y los saurios que tienen vejiga, pues vamos a ver contenido anecoico y siempre delimitado por una pequeña, fina pared hiperecogénica. A veces podemos ver estructuras hiperecogénicas dentro del contenido anecoico, que son uratos normalmente, son sales de uratos, ¿vale? Y que generan un poquitín de sombra acústica. Y aquí tenemos también, os he marcado para que veáis los cuerpos grasos en comparación con lo que sería contenido anecoico de la vejiga. En tortugas, en quelonios, accesos podemos entrar por cervical, podemos entrar por axilar o por inguinal, ¿vale? Tenemos estos tres accesos. Hay excepciones como las tortugas de caparazón blando, que aquí también podemos hacer ecografías transplastrón, ¿vale? Ahí sí que nos permiten ver algunas cosas, ¿vale? Porque el plastrón no es tan duro y no es tan calcificado. Vejiga urinaria, lo mismo, contenido anecogénico, y es lo primero que vamos a observar si está llena cuando el transductor lo ponemos en la ventana inguinal. Es lo primero que vamos a ver. Estas imágenes son bastante antiguas, lo único que sí que es verdad que hay algunas estructuras que se ven bastante bien. Nos ha costado encontrar imágenes de vejiga urinaria en que se vea la pared, con un poquitín de líquido libre alrededor, ¿vale? Pero aquí tenemos vejiga y la pared de la vejiga. Los folículos ováricos los vamos a ver también como estructuras hiperecogénicas, homogéneas completamente, que es lo que nos va a diferenciar después de cuando tenemos un huevo, que ya lo vamos a ver con una pared calcificada completamente, hiperecogénica, con contenido anecoico
justo en la capa siguiente a lo que es la cáscara, y luego ya en el centro contenido ecogénico o ecogénico de tejido blando. Os pongo esta fotografía antigua, que es donde podemos ver un poco, ¿vale?, el acordeón que genera el oviducto, con algunos folículos ováricos en desarrollo alrededor de este oviducto. Y luego, a nivel de testículos, a nivel de reproductor, en los machos es complicado poder diferenciar el testículo. Por eso os pongo esta imagen, ¿vale?, simplemente para que la tengáis. Es una ecografía que debe tener, creo que 15 años, tranquilamente. Entonces, esta estructura de aquí, asociada a esto que tenemos aquí, que es el riñón, ¿vale?, que tiene un poquitín de imaginación, pues es testículos. Recordad en las imágenes de necro que justo el testículo está asociado cranealmente a lo que es el riñón. Hígado. Tejido, tenemos que ver un parénquima que sea homogéneo, ecogénico y vesícula biliar asociada a todo este tejido. ¿Vale? Y ahí es donde estaría el límite hepático, y luego tenemos toda la vejiga de la orina, que es lo que veíamos antes. Vesícula biliar, ¿vale?, con más exactitud, con reverberación, con la de cometa que nos genera esta vesícula. ¿Vale? Y todo esto es parénquima hepático. Os pongo esta imagen para que veáis la vena cava. Se veía muy bien en camaleones. En quelonios cuesta un poquito más de ver, pero una vez tienes localizado lo que es el lóbulo hepático derecho, hay que ir jugando un poco dentro de lo que te permite lo que es la zona inguinal, porque al final el movimiento que puedes hacer con el transductor es muy poco, sobre todo si son tortugas que sean pequeñas. Al final el orificio inguinal, la fosa inguinal, va a ser muy estrecha, entonces te permite hacer un poquito de angulación. Podemos buscar, ¿vale?, la estructura con paredes hiperecogénicas y el contenido anecoico, que es la cava caudal, ¿vale?, la vena cava caudal. Intestino, más de lo mismo que en saurios. La estratificación es difícil de ver y sobre todo de diferenciar las diferentes capas. Sí que podemos observar estratificación hipoecogénico, pero es muy difícil de diferenciar las diferentes capas. Y el riñón se suele localizar más fácil con el Doppler color. Es una estructura como más o menos triangular, hiperecogénica respecto a los tejidos adyacentes, que básicamente es el riñón, y luego tenemos también vejiga de la orina. Y es mucho más fácil, ¿vale?, sería esta estructura que veis triangular aquí, y es mucho más fácil poderlo ver cuando hay una gota úrica, con calcificaciones, mineralizaciones en el interior. Esto cuando hay sospecha o cuando tenemos animales como el que hemos visto antes con gota articular, podemos ver si también hay gota visceral, mirando un poco los órganos que tenemos y sobre todo buscando que el riñón tenga mineralizaciones, que ya nos indicará un fallo en este riñón. Podemos valorar corazón, esto ya se lo dejo a los cardiólogos, ¿vale? Pero bueno, podemos valorarlo también, incluso si hay efusión pericárdica. En tortugas siempre hay un poquito de efusión pericárdica, normal, ¿vale?, no hay que asustarse, pero si hay realmente una gran efusión y tiene signos de insuficiencia cardíaca, pues hay que valorar corazón. Recordar que hay 3 cámaras, 2 aurículas y un ventrículo. Valoramos frecuencia cardíaca, se puede valorar con ecocardio, se puede valorar con Doppler, ya lo hemos hablado antes, que esto también nos va a dar una idea de cómo está este corazón. Y en ofidios, el acceso básico que solemos hacer siempre es el celoma ventral. Es donde hay más facilidad, donde hay menos interferencia con las escamas, pero lo que os decía antes, hay que poner mucho gel o incluso sumergir esa parte que queremos hacer la ecografía, esa parte del animal, para que no genere tanta interferencia. Corazón también nos permite valorar, incluso después de sacar sangre, si hay algo de fusión de hemopericardio, pues nos permite también poder valorarlo.
y realmente ver si hay una dilatación de cámaras a nivel de ese corazón. Entonces, vamos a tener todos los órganos a lo largo del animal. Entonces, vamos a ir viendo solo pequeños fragmentos, en este caso de hígado, bastante tejido granular, bastante homogéneo, ¿vale? Pero vamos a tener que ir poco a poco haciendo cortes a nivel caudal para valorar toda la estructura. Aquí vemos vesícula biliar, ¿vale? Y parte de hígado, que es todo el tejido homogéneo que tenemos en la pared dorsal. Riñones, esto es un corte transversal donde vemos colon en medio con líquido, los riñones a cada lado, ¿vale? Y estos son ya cuerpos vertebrales, ¿vale? Las vértebras. Y lo que os decía, a veces en cloaca o en colon distal podemos ver estructuras hiperecogénicas que hacen un poquitín de sombra, que son sales de uratos normales. Incluso a veces las heces también pueden dar la misma imagen. Podemos hacer ecografías oculares, sobre todo en el momento en que tenemos cataratas y así, son ecografías que son bastante fáciles de hacer, donde podemos ver una diferencia muy marcada entre lo que es el cristalino, en que vemos lo que son los polos muy engrosados, muy hiperecogénicos comparado con el ojo sano. Y como siempre tenemos que tener una persona por metro de animal. Estemos haciendo una eco, estemos explorando el animal, ¿vale? Siempre vamos a tener que tener inmovilizado en la medida de lo posible el animal para que no hayan accidentes. Pasamos a tomografías computerizadas. Aquí simplemente es para que tengáis una visión general y tengáis 4 imágenes de las diferentes cosas que nos podemos encontrar. El TAC, como en cualquier otra especie y grupo de animales, nos permite valorar estructuras intracraneales, hacer una valoración quirúrgica o incluso estadiar enfermedades como pueden ser tumores, por ejemplo, antes de decidir entrar a operar un tumor, ver si hay micronódulos en alguna otra zona del organismo. No genera interferencias, así como en la radiografía tenemos interferencias con las placas óseas de la piel, del caparazón y demás, pues tenemos el TAC, que esto nos permite valorar mejor los tejidos blandos, ¿vale? Además de pulmón y el hueso también. En quelonios, a nivel de celoma medio y celoma craneal, lo que nos vamos a encontrar son estructuras, esta estructura bilobulada de atenuación tejido blando, con líneas un poquito más hiperatenuantes, que son vasos sanguíneos, y esto es hígado. En este caso, está asociado a pequeños focos hiperatenuantes, que son quistes a nivel del hígado. La misma imagen, ¿vale? Hígado, con vesícula biliar, y tenemos la vejiga, ¿vale? Con contenido también atenuación tejido blando, y si os fijáis la grasa es completamente hipoatenuante, ¿vale? Es atenuación grasa, ¿vale? Con atenuación negativa normalmente. Como os decía, nos permite valorar masas, ¿vale? Aquí tenemos, si os fijáis, tenemos una masa de atenuación tejido blando que incluso está destruyendo parte del caparazón. Y nos permite valorar el alcance y si esta masa está infiltrada en órganos vitales, como puede ser hígado, o si está delimitada, como en este caso. Entonces, esto nos permite decir, vale, pues podemos entrar a quirófano, podemos intentar quitarla. Esto era un carcinoma de células escamosas. El propietario no quiso entrar a cirugía y lo que hicimos es hacer electroquimioterapia para intentar reducir la masa con la quimioterapia intralesional, ¿vale? Aquí tenemos el carcinoma de células escamosas, aquí inyectamos la quimioterapia dentro del tumor y luego ya se ponen los electrodos para expandir un poco esta quimioterapia y que la quimio entre bien a las células. Vale, ¿qué os parece esta imagen? ¿Cómo tenemos los pulmones? Completamente asimétricos, ¿vale? Tenemos pulmón izquierdo y el pulmón derecho completamente atrofiado.
y el izquierdo incluso está intentando compensar, está más grande que el derecho. Esto es realmente es una atrofia del pulmón, es una fibrosis pulmonar por una neumonía antigua, crónica, y que simplemente el motivo de consulta era que el animal nada de lado, como si tuviera una neumonía o un pulmón neumónico. Estuvieron haciendo tratamientos con antibióticos, el animal no mejoraba, la imagen radiográfica era la misma siempre, y al final se les propuso hacer un TAC para ver qué es lo que estaba pasando, y al final pues tenemos un pulmón atrofiado que no nos genera problemas más que el nado un poco descompensado, pero el animal tiene una actividad normal. Pequeños folículos en formación, ¿vale? Con la pared hipoatenuante y una estructura ovoide con pared hiperatenuante y además está fracturado, ¿vale? Es un huevo fracturado. La grasa se ve muy bien, hipoatenuante, atenuación grasa, y los pulmones con normalidad, pero sí que comprimidos un poquito por los folículos. Esta fotografía es la del TAC y es la que os enseñaba antes en radiografía con todas las mineralizaciones alrededor del huevo, ¿vale? Con todas las irregularidades alrededor del huevo. Que os decía, esto puede ser que esté en vejiga y que sean uratos, o puede ser simplemente que sean calcificaciones porque el huevo lleva ahí un año y medio sin dar problemas. Al final es un animal que llega anémico por septicemia, porque tienes un cuerpo extraño que lleva ahí un año y medio y es una fuente de infección. Entonces acaba en celomitis y no queda otra que hacer ovariectomía, ovariosalpingectomía en este caso, ¿vale? Y extraer útero, oviductos y ovario. En saurios, misma imagen similar a la que veíamos en la tortuga, ¿vale? Estructura más o menos circular, mineralizada, irregular y con algunas calcificaciones en la zona más dorsal. Esta es la radiografía que os pasaba antes de este varano, que había un huevo ahí en medio con las calcificaciones en la zona de ovario. Pues este es el TAC que tenemos de él y esto ya nos permite valorar un poco dónde están esas estructuras, en este caso hiperatenuantes o de radiopacidad mineral que veíamos en la radiografía. Y ya nos permite ver que están en sistema reproductor, en este caso en el ovario. Se hace ovariosalpingectomía, se extrae el huevo, que ya veis que la forma, el aspecto es de llevar allí muchísimos meses. En esta zona hay que ir poniendo hemoclips sin dañar los vasos y una vez puestos los hemoclips se extrae y ya se extrae el oviducto. Y estas son las zonas que os comentaba en la radiografía, ¿vale? Que son mineralizaciones en la zona de ovario y una pequeña mineralización en útero. Además, ¿qué estructura es esta? ¿Qué os parece? Por lo que os he ido enseñando antes. ¿Vale? Esto es hígado, parénquima, debería ser parénquima homogéneo, ¿vale? Con atenuación tejido blando, pero vemos aquí estructuras hiperatenuantes respecto al tejido, al parénquima hepático, que esto es compatible con que haya alguna masa, quistes, neoplasias, abscesos en hígado. Aprovechando que entramos a quirófano para hacer la ovarioectomía o la ovariosalpingectomía, aprovechamos para mirar hígado y el hígado está lleno de quistes líquidos, ¿vale? Es una poliquistosis hepática, los quistes se pueden drenar, se pueden marsupializar, pero muchas veces aparecen nuevos, ¿vale? Sobre todo cuando tenemos enfermedades así que son progresivas y que van apareciendo quistes nuevos. Bueno, en este caso cogimos muestra de biopsia de los quistes, vaciamos los que pudimos y ya está, ¿vale? Y en lo que es la biopsia del quiste del hígado, simplemente lo que teníamos era una lipidosis hepática y los quistes estaban asociados, ¿vale? Pero sin lesiones malignas en este caso. Y en serpientes, no, este es el caso que os comentaba antes de la radiografía con una lesión, una fractura a nivel vertebral, que es un Herrhosaurus, y simplemente para que veáis
que en el TAC aquí podemos valorar una vértebra normal con la fractura que vemos en esta zona, ¿vale? Y aquí la fractura vertebral. El TAC nos da más facilidades que la radiografía y sobre todo cuando ya tenemos una sospecha que hay una fractura porque el animal está paraparésico o ves que la columna está haciendo un piquito o tiene dolor en alguna zona de la columna, pero radiográficamente no ves la lesión como tal. Pues el TAC ya te permite ver que hay fragmentos óseos libres y que al final hay una fractura en esa zona. Y esta es la serpiente con la nefritis que os he enseñado con la cirugía. Aquí hay un folículo, ¿vale? Que es esta estructura hiperatenuante, y simplemente lo que vemos a nivel de lo que es el celoma caudal, vemos dos estructuras a cada lado de la pared celómica que son hipoatenuantes respecto a todo el resto, y el resto es un efecto masa. Esta es la parte sana que quedaba de riñón, esto es riñón izquierdo y riñón derecho, y todo esto es el efecto masa que generaba el absceso que estaba asociado a ese riñón. Y que lo que os decía antes, obviamente el TAC te da información, pero muchas veces tú puedes ver esta parte de aquí de riñón y decir, vale, no sé de dónde viene todo esto, aunque esté el riñón allí en contacto. Entonces, por eso al final la celiotomía exploratoria es lo que te va a dar más información. Y las mineralizaciones, ¿vale? De estructuras de atenuación mineral asociadas a toda esta lesión inflamatoria crónica, que como en cualquier lesión inflamatoria crónica pueden aparecer mineralizaciones. Esta es otra imagen de la cirugía. Única parte de riñón sana, el resto es un absceso completamente, todo lleno de granulomas alrededor, uréter y otro granuloma al final del uréter. Y aquí es donde estaba el cálculo uretral. El resto es digestivo y esto que tenemos aquí son los oviductos. Y ya por último, la resonancia nos permite, tiene las mismas ventajas que el TAC, pero permite valorar tejido blando, óseo y pulmón con más facilidad, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Y el problema que tiene es que la anestesia es mucho más larga, ¿vale? Estamos hablando de 45 minutos, una hora, según los cortes que hagamos, respecto a 5 o 10 minutos que dura un TAC. Al final, en el TAC tardas más en anestesiar al animal que en hacer el TAC. Lesiones que podemos valorar, los sarcomas que veíamos en radiografía, hasta dónde llega esta lesión, qué es lo que está invadiendo, en este caso nos invade hasta canal pélvico, ¿vale? Con zona hiperintensa de tejido blando invadiendo este canal vertebral. Imágenes en T2 con todos los folículos ováricos, lo que es el tejido, la grasa al final, hipointenso, y todo el tejido blando alrededor hiperintenso. Vejiga urinaria hiperintensa en esta reso y vejiga urinaria hipointensa en T1. Y aquí simplemente os pongo estas imágenes para que veáis la diferencia entre el TAC que habíamos hecho del carcinoma de células escamosas y la resonancia del mismo animal. Aquí podemos valorar con más facilidad que la masa no está adherida a ningún órgano adyacente, ¿vale? Sobre todo en T1, y en T2, donde vemos el tejido blando hipointenso, es más complicado poderlo diferenciar. Aquí esta es la misma imagen que veíamos antes, con vejiga hiperintensa en T2, en este caso en T1 hipointensa, y el tejido blando en T1 hiperintenso, que aquí también nos permite diferenciar. ¿Está invadiendo, está infiltrando pulmón? No, simplemente lo está desplazando. ¿Está asociado a algún otro órgano? Tampoco. ¿Vale? Pues entonces podemos intentar reseccionar una parte. Muchas veces en estos casos hay que reseccionar también parte del caparazón. ¿Vale? Entonces, si son lesiones muy extensas, al final te planteas si vale la pena extraer todo o si se puede hacer pues algún tratamiento paliativo, tipo quimioterapia intratumoral o electroquimioterapia, en función del paciente y en función del cuidador, sobre todo, de lo que te deje hacer.
Hasta aquí el diagnóstico por imagen. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, más o menos? ¿Estáis digiriendo la comida? ¿Veis algo en esta imagen? Esta es más fácil, ¿eh? Aquí hay un ojito, aquí está la cabeza, ¿vale? Y el cuerpo aquí está tapado por las ramas, ¿vale? Y es gecko cola de hoja, Uroplatus, también típico de Madagascar. Vale, pues hacemos una pausa de un minutillo.